Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy tengo el placer de comunicarme con ustedes por medio de un mensaje que se me fue asignado por el obispado. Y el título del mensaje es el propósito de la Iglesia: perfeccionar a los santos, proclamar el Evangelio, redimir a los muertos y prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Voy a comenzar con un mensaje en la Leajona de 2015 por el de Christopherson del Quórum de los Apóstoles, el porqué de la Iglesia. Y comienza así: empezando con Adán, se predicó el Evangelio de Jesucristo, y las ordenanzas de salvación esencial como el bautismo se administraron mediante una orden patriarcal del sacerdocio. Conforme la sociedad llegaron a ser más compleja que solamente familias extensas, Dios llamó también a otros profetas, mensajeros y maestros en la época de Moisés. Leemos acerca de una estructura más formal que incluyó el de sacerdotes y jueces. En la historia del libro de Mormón, Alma estableció una iglesia con sacerdotes y maestros. Luego, en el meridiano de los tiempos, Jesucristo organizó su obra de manera tal que el Evangelio pudiera establecerse al mismo tiempo en muchas naciones y entre pueblos diversos. Esa organización, la Iglesia de Jesucristo, fue fundada sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Incluía más oficiales como 70 élderes, obispos, presbíteros, maestros y diáconos. Asimismo, Jesús estableció la Iglesia en el hemisferio occidental después de su resurrección. Luego de la apostasía y la desintegración de la Iglesia que él había organizado mientras estuvo en la tierra, el Señor restableció la Iglesia de Jesucristo una vez más mediante el profeta José Smith. El antiguo objetivo sigue siendo el de predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y administrar las ordenanzas de salvación. En otras palabras, llevar a la gente a Cristo. Y ahora, por medio de esta Iglesia restaurada, la promesa de redención está al alcance aún de los espíritus de los muertos, que durante toda su vida supieron poco o nada en cuanto a la gracia del Salvador. ¿De qué manera su Iglesia lleva a cabo los propósitos del Señor? Es importante reconocer que el propósito primordial de Dios es nuestro progreso. Su deseo es que continuemos de gracia en gracia hasta que recibamos la plenitud de todo lo que Él puede ofrecer. Eso requiere más que simplemente ser amables o sentirse espirituales. Requiere fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo de agua y del Espíritu Santo, y perseverar con fe hasta el fin. No podemos lograr esto plenamente al estar aislados, de modo que una de las razones principales por la que el Señor ha creado una iglesia es para crear una comunidad de santos que se apoyen uno al otro en el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Y Cristo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura en la plenitud de Cristo. Jesucristo es el autor perfeccionador de nuestra fe. Unirnos al cuerpo de Cristo, la Iglesia, es una parte importante de tomar su nombre sobre nosotros. Se nos dice que la Iglesia de la Antigüedad se reúnen a menudo para ayunar y orar y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas, así como para escuchar la palabra del Señor. Y de esa manera se hace en la Iglesia hoy en día. Nos enseñamos y nos edificamos unos a otros, participando de la fe y esforzándonos por alcanzar la medida completa del discipulado, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos esforzamos por ayudarnos unos a otros a llegar a conocer al Señor, hasta el día en que no enseñáramos más ninguno a su prójimo, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. En la Iglesia no solamente aprendemos doctrina divina, sino que experimentamos la aplicación de ella. Como el cuerpo de Cristo, los miembros de la Iglesia nos ministramos unos a otros en la realidad de la vida cotidiana. ¿Qué verdad es esta, no? ¿Qué sagrado es?
El Evangelio de Jesucristo, así como en la antigüedad y en el presente, es perfecto. No ha cambiado. Nosotros vamos a la iglesia a perfeccionarnos unos a otros, a enseñarnos, a tener un testimonio, a conocer al Señor Jesucristo. El Señor ha establecido su casa aquí en la tierra por medio de un profeta, por medio del profeta José Smith. Tenemos el conocimiento de las cosas por medio de las Escrituras. Tenemos el amor de Jesucristo. Tenemos un profeta evidente y revelador aquí en la tierra que nos enseña de Jesucristo. En estos tiempos, así como en la antigüedad, tenemos una iglesia establecida. Tenemos un evangelio establecido. Tenemos un profeta evidente y revelador establecido. Tenemos apóstoles establecidos. Tenemos maestros. Tenemos diáconos. Tenemos presbíteros. Todo como en la antigüedad. Nada ha cambiado. Y la piedra principal, el Señor Jesucristo, el Salvador. A Él seguimos. De Él aprendemos. Tenemos familias constituidas. Tenemos el conocimiento perfecto de las cosas. Tenemos los principios: bautismo, fe, arrepentimiento y el don del Espíritu Santo. Tenemos convenio con el Señor Jesucristo. Tenemos el conocimiento de perfeccionar a los santos, de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos misioneros que reparten el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Tenemos el conocimiento perfecto de las cosas. Y lo que es más, nos estamos preparando para su segunda venida. Estamos preparando para esa venida. Y tenemos que tener el conocimiento de las Escrituras y tener una fe fuerte para poder conocerlo. En la iglesia se puede edificar y poner en funcionamiento templos, casas del Señor, donde se administran las ordenanzas y los convenios esenciales. José Smith declaró que el propósito de Dios al reunir a su pueblo en cualquier época es para edificar una casa del Señor, en la cual Él pueda revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y la gloria de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación, porque hay ciertas ordenanzas y principios que para poder enseñarlas y practicarse deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. Si una persona cree que todos los caminos conducen al cielo o que no hay requisitos específicos para la salvación, no verá la necesidad de proclamar el Evangelio ni de las ordenanzas y los convenios para redimir, ya sea a los vivos o a los muertos. Sin embargo, no hablamos solamente de la inmortalidad, sino también de la vida eterna. Para ello, el sendero del Evangelio y de los convenios son fundamentales, y el Salvador necesita una iglesia para ponerlos a disposición de todos los hijos de Dios, tanto de los vivos como de los muertos. Conforme se establecía la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en las décadas de 1830, el Señor le dijo al profeta José Smith: «Elevad vuestros corazones y regocijaos, porque a vosotros se os ha dado el reino». O en otras palabras, las llaves de la Iglesia. En la autoridad de esas llaves, los oficiales del sacerdocio de la Iglesia preservan la pureza de la doctrina del Salvador y la integridad de sus ordenanzas de salvación. Ayudan a preparar a aquellos que desean recibirlas, consideran su dignidad y luego efectúan dichas ordenanzas. Al poseer las llaves del reino, los siervos del Señor pueden determinar tanto la verdad como la falsedad y nuevamente declarar con autoridad: «Así dice el Señor». Lamentablemente, algunas personas se sienten contrariadas por la Iglesia, ya que desean definir su propia verdad. Hermanos, tenemos un evangelio perfecto y una iglesia perfecta que lleva el nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
la iglesia de Jesucristo. Nosotros creemos en Dios, en el eterno Padre, en su Hijo Jesucristo. Y tenemos la guía del Espíritu Santo. Tenemos el amor del Señor Jesucristo. Tenemos todas las pruebas y principios que nos dan a conocer de que tenemos un evangelio perfecto, de que tenemos los libros canónicos perfectos. La Biblia, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio, todas son guías para nosotros. Tenemos las enseñanzas de los profetas. Debemos afrontar el futuro con fe. Mientras tanto, aquí y ahora vivimos en una época de confusión. Los terremotos y maremotos causan devastación. Los gobiernos colapsan, las tensiones económicas son severas, las familias están bajo ataque, los índices de divorcio están aumentando. Tenemos gran motivo para preocuparnos, pero no debemos permitir que nuestros miedos desplacen nuestra fe. Podemos combatir nuestros miedos mediante el fortalecimiento de nuestra fe. Vienen tiempos difíciles. Rara vez será fácil en el futuro avanzar. Tenemos este ejemplo de pandemia, estamos en nuestros hogares confinados. Debemos tener cuidados. Si no tuviéramos un sacerdocio constituido, ¿podríamos renovar nuestro convenio? ¿Tendríamos el conocimiento del Evangelio de Jesucristo? ¿Sentiríamos el amor del Señor? ¿Tendríamos familias constituidas? Estas cosas son importantes. Si nosotros no siguiéramos el conocimiento y las revelaciones de nuestro profeta, ¿estaríamos preparados para este tiempo ahora, hoy mismo? Hermanos, nosotros tenemos que ser autosuficientes y tenemos que ser fuertes. Debemos de estudiar las Escrituras, debemos de prepararnos para el futuro, debemos de avanzar y ser dignos, de tener nuestras oraciones, nuestro conocimiento, nuestra guía. Voy a leerles en las enseñanzas de Thomas S. Monson un mensaje que dice así. Dice: creados a la imagen de Dios, no se puede tener sinceramente esa convicción sin experimentar una nueva y profunda sensación de fortaleza y poder. Como santos de los últimos días sabemos que vivimos antes de venir a la tierra, que la vida terrenal es un periodo de probación en el que podemos comprobar que somos obedientes al mandato de Dios y que por tanto somos dignos de la gloria celestial. Así nos damos cuenta de que somos ahora. ¿Qué espera Dios que lleguemos a ser? Las Sagradas Escrituras y las revelaciones proféticas nos brindan conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde iremos cuando dejemos la vida terrenal. Bautismo, confirmación, sacerdocio, misión, matrimonio y familia son más que simples palabras que ustedes y para mí son indicaciones que Dios nos da para que tengamos un vuelo seguro. Hermanos, debemos de prepararnos y ser firmes. Testifico de estas cosas. Testifico de que tenemos un evangelio perfecto, de que los libros canónicos son perfectos. Testifico de que Dios vive. Testifico de que el Señor se preocupa por nuestras familias. El Señor se preocupa en estos tiempos.
Testifico de que tenemos la compañía del Espíritu Santo que nos indica qué está bien y qué está mal. Testifico de que somos santos del Señor. Testifico de que la iglesia es verdadera, de que Jesucristo vive, de que el Evangelio es perfecto, que los libros canónicos nos guían y nos fortalecen y nos previenen de nuestro futuro. Y dejo mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.